Bien, estamos en la sala de entrevistas con el experto en energía, Fernando Salinas. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Un gusto estar aquí en su medio de comunicación, atento a atender sus inquietudes. Vamos a hablar del tema del día, que es esta alerta roja por sequía en el Ecuador, en 15 provincias, donde hay afectaciones por el estiaje. ¿De verdad, ingeniero, que esto es algo que no se había registrado antes? ¿Es tan grave como se está manifestando? Diría que es un estiaje bastante marcado en nuestro país. Vivimos en las actuales situaciones eventos de sequía extrema, se anuncian inclusive algunos conatos de incendio en toda la geografía nacional alrededor de ya 2 semanas, especialmente comenzaron en Loja, luego inclusive en Puerto Principal, en Guayaquil y en la ciudad de Quito la semana pasada. Y estamos viviendo una época de sequía extrema en este estiaje y que le afecta evidentemente al tema hidroeléctrico. Es importante analizar las medidas que se están tomando. Vamos por favor a ver el reportaje para recordarle a la gente lo que está pasando en el país. Sequía extrema, alerta roja. El temporal y el cambio climático le están pasando factura al país, y es que la sequía y los incendios forestales le preocupan al gobierno y es necesario tomar acciones. Por ello el COE Nacional decidió declarar la alerta roja en 15 provincias que enfrentan estos problemas. Esas provincias son Carchi, Loja, Pichincha, Cañar, Azuay, Bolívar, Zamora Chinchipe, Imbabura, Napo, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí y Orellana. Más provincias se podrían sumar a esta lista si las condiciones empeoran y no llueve en los próximos días, pues de estos problemas se derivan otros en varios sectores como la agricultura, el abastecimiento de agua potable y la generación hidroeléctrica. Estamos en niveles los más bajos históricos a septiembre. El Ministerio de Ambiente deberá actualizar el Plan Nacional de Sequía y se solicitará a algunos cantones que brinden información del líquido vital en sus localidades. Esos cantones son Camilo Ponce Enríquez, Caluma, Humandá, Quinsaloma, Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Xuxufindi, Sucumbíos, Cascales, Cuyabeno, Santo Domingo y La Concordia. ¿Pero qué acciones se podrán tomar con la alerta roja? A partir de la resolución del COE se está activando el equipo humanitario país y también la cooperación internacional, ya que la alerta roja nos permite ese mecanismo de soporte para el país, sobre todo en temas de abastecimiento de agua, seguridad alimentaria y también para el enfrentamiento de los incendios forestales. Tomemos en cuenta también que la sequía afecta directamente al sector agrícola, pues necesitan del agua para los sembríos. Por ello, desde el Ministerio de Agricultura se han implementado sistemas de riego para dosificar el agua de manera eficiente. El Ministerio de Finanzas será el encargado de entregar todos los fondos necesarios para solventar esta crisis climática. Edison Saavedra, Noticias 7. Ingeniero, para que lo entendamos mejor, que no haya agua, que no llueva, también afecta directamente al tema hidroeléctrico. Sin duda, para que el país nos entienda, para que la ciudadanía tenga una clara idea de cuál es la gravedad de estos racionamientos que han sido anunciados ya por parte del gobierno nacional, es porque nuestro sistema eléctrico nacional es fuertemente dependiente de las lluvias, porque tenemos evidentemente más de la mitad o alrededor de un 70% de potencia instalada de generación que depende del recurso agua. Y cuando hay sequías, como en este caso extremas, dentro de nuestro país, pues se ve afectada la producción de esa energía. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, básicamente, y evidentemente hay algunos otros temas, ¿no es cierto?, que le afectan a la producción de energía, como el tema de los mantenimientos, como el tema también, evidentemente, de otros problemas estructurales que los podemos abordar justamente en esta entrevista. Se ha manifestado y lo que se está haciendo son estos mantenimientos, porque son equipos que tienen más de 40 años de vida útil, que se los ha estado utilizando hace ya 4 décadas. ¿Qué pasa cuando hay justamente una subestación que le falta mantenimiento y tenemos crisis como estas, en el caso de la crisis hídrica? Sí, en efecto. Nuestro país tiene, digamos, una dependencia, como le decía, de las centrales hidroeléctricas y lo que en el momentos de sequía, de estiaje que se presenta todos los años, tiene que estar
presto, tiene que estar listo, tiene que estar operativo un sistema termoeléctrico que depende generalmente de hidrocarburos, ya sean fuel oil, gas natural, diésel, para que abastezcan la demanda cuando no existe la posibilidad de generar con el recurso agua. Y lo que usted señala es muy importante. Lamentablemente en nuestro país, en los últimos años, digamos que ha descuidado un poco el tema tanto del mantenimiento como de una modernización de nuestro sistema de generación térmico. ¿Pero eso qué hace? ¿Que no se pueda optimizar o que sean procesos más cortos? ¿De qué manera afecta eso? Por supuesto, afecta indiscutiblemente al tema de la disponibilidad. Le hago un símil. Cuando uno tiene, por ejemplo, un vehículo muy antiguo, porque a veces nos gusta o porque tienen cierto tipo de gustos por los vehículos antiguos, es muy difícil, por ejemplo, traer repuestos para esos vehículos que ya son muy antiguos, porque inclusive ya ni siquiera existen repuestos. Lo mismo pasa con nuestras centrales, que como usted muy bien lo señaló, tienen 30, 40, 50 años de vida útil, y más bien lo que deberíamos propiciar ya es a una modernización de ese parque termoeléctrico, tal vez con otro tipo de combustibles un poco más limpios o menos contaminantes, con una menor huella ecológica, como el gas natural, por ejemplo, y que pues pueden proveer el mismo servicio con menos contaminación y de tal manera que se vaya limpiando un poco nuestra matriz de generación eléctrica. El ministro de Energía, Antonio González, manifestaba que hay que hacer un cambio de la matriz energética, es decir, que pasemos de las centrales hidroeléctricas, porque estos problemas de la sequía van a continuar en los próximos años. El planeta en sí se está calentando mucho, llueve cada vez menos, y lo que habría que apuntar quizás es a la geotermia. No sé si podemos explicar también de qué se trata esto, que es utilizar justamente los volcanes y la tierra que tenemos. Sí, lo que habla el ministro es un tema de diversificación, nuestro mix energético. No solamente podemos o debemos depender de lo que es la generación hidroeléctrica, por estos temas de los estiajes que se presentan todos los años, y también de la generación térmica convencional, que depende de los hidrocarburos, sino que tenemos que dar un paso adelante, especialmente en generación térmica, pero de tipo renovable. La generación, en este caso geotérmica, es aprovechar el calor y el magma que sale de los volcanes en acuíferos, ¿no es cierto?, en donde el vapor de agua está a altas presiones, a altas temperaturas, y ese recurso es aprovechado para generar energía con geotermia, y eso es lo que pues nos podría de alguna manera de aquí hacia unos años se tienen que invertir en el desarrollo de estos proyectos, a no solamente depender de estas dos fuentes de energía que de alguna manera pues nos ponen en vilo cada cierto tiempo cuando se presentan estos problemas climáticos o cuando no hay un crecimiento de la oferta energética, como también es el caso de nuestro país. O sea, el camino sí podría ser por allí, y se lo pregunto porque tenemos por lo menos 30 volcanes en Ecuador. Sí, eso, y yo también, aparte de la geotermia, adicionaría dos fuentes de generación importante. El Plan Nacional de Electrificación o de Electricidad, que fue actualizado hace poco, habla de un potencial no solamente de energía geotérmica, que tendríamos alrededor de 800 megavatios, habla también de energía solar fotovoltaica, donde se ubican ya proyectos por 1000 megavatios de energía solar fotovoltaica, y también alrededor de 1000 megavatios en energía que proviene del viento, energía eólica. Es decir, el Ecuador ventajosamente es un país rico en recursos naturales, tenemos los recursos para desarrollar estos proyectos, nada más que hay que crear las condiciones, tanto legales, financieras, técnicas, para que esos proyectos puedan ver la luz de la realización. Y ahora que usted habla de megavatios, hay una pregunta muy básica, pero puede haber amigos televidentes y radioescuchas que no entienden exactamente la diferencia que es un kilovatio, un megavatio. Se habla tanto de estos términos hoy en día, pero no es que los utilizábamos comúnmente antes de que estemos en esta crisis energética. Claro, la medida de potencia es el kilovatio o el megavatio o el gigavatio, y cuando hablamos de energía hablamos de potencia en el tiempo. Entonces hablamos de kilovatios hora, como por ejemplo cuando nos llega la factura de la electricidad, que es medida justamente en kilovatios hora, o de megavatios hora cuando ya hablamos de 1000 kilovatios hora. Es decir, son unidades nada más en las cuales se mide tanto la potencia como la energía. Se le está pidiendo a los ciudadanos que traten de ahorrar energía en lo más que puedan, que los kilovatios que consumimos en nuestros hogares disminuya.
Esta es una medida que entonces sí puede contribuir para paliar la crisis energética. Sin duda, tanto el incremento o la variación, digamos, del mix energético que habíamos hablado de depender de otras fuentes de energía, como el tema de la eficiencia energética, coadyuvan para tener una matriz energética más limpia y que sea más eficiente. Cuando hablamos de medidas de eficiencia energética, primero tenemos que abordar el tema del ahorro energético. El ahorro energético tanto en nuestros hogares, con el tema de apagar las luces cuando no las necesitamos, aprovechar la luz natural, el tema de no estar abriendo tantas veces la nevera si no es necesario, en la carga, ¿no es cierto?, de las lavadoras, que tiene que ser a máxima carga para aprovechar justamente toda la potencia del motor, o lo más importante en la región costa y en la región litoral es el uso de los aires acondicionados. Que no lo tengamos a 19 grados de temperatura el aire acondicionado y lo pongamos a 21 grados centígrados, eso significa alrededor del 15 al 20% de ahorro energético. Entonces, estas medidas, más las que se pueden adoptar en el comercio, en la industria, creo yo que pueden ser un coadyuvante para que no tengamos, digamos, o que se minoren de alguna manera los racionamientos energéticos que ya están programados para la próxima semana. Y en el sector público, que tanto jueves y viernes de esta semana y la siguiente teletrabajan, ¿eso también ayuda? Sin duda. El sector público consume alrededor del 3 al 5% de la energía del país por año. Es un tema importante. Yo creo que allí hay un esfuerzo ya que el gobierno ha estado haciendo a través de campañas de concienciación en las entidades públicas para que no utilicen ascensores, para que utilicen evidentemente la luz natural y otro tipo de medidas que van encaminadas a hacer ahorro y eficiencia, uso racional de la energía, dado que tenemos en este momento este tipo de restricciones en la generación del país. Muy bien, le agradecemos al experto energético Fernando Salinas por su tiempo y la explicación que hemos dado a varios temas de coyuntura. Gustoso siempre de estar en su medio de comunicación, un cordial saludo a la ciudadanía. Con esto, amigos televidentes y radioescuchas, nos vamos a una pausa, pero cuando volvamos tenemos más información en Noticias 7.